Hola, hola, yo soy Alejandro Agudelo, tu psicólogo, y este es tu canal Asesoría Psicológica. Bienvenidos. Pero muy buen día, familia y apasionados de la psicología. Hoy con un nuevo video, un video que ya como lo están viendo en el título de este video, vamos a estar hablando de lo que pasa al interior del consultorio psicológico. Esos misterios que para muchos pueden ser misterios, pero para aquellas personas que quieren empezar su proceso psicológico y se preguntarán, ¿qué pasa allá en ese consultorio? ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? ¿Cómo vamos a trabajar? Pues hoy estaré tratando de revelar un poco de esos misterios que pasan tras las puertas de un consultorio. Es importante decir que esto puede variar un poco de acuerdo al estilo y corriente terapéutica del profesional. ¿Sí? Pero en reglas generales va a ir más o menos parecido. Así que comencemos. Sabemos que ir a un psicólogo generalmente no constituye una decisión fácil, porque ir a un psicólogo, ir a un proceso terapéutico, es ir a confrontarte contigo mismo, es ir a mirarte, es ir a hacer un proceso de introspección, lo cual no es fácil para todo el mundo. Pero una vez llegamos allí a ese consultorio, van a pasar una serie de cosas que son las que nos van a decir si estamos o no estamos en el lugar adecuado. En un próximo video voy a hablar un poco de cómo escoger un buen terapeuta, un buen psicoterapeuta. ¿Sí? Este va a ser como el preámbulo de ese siguiente video. Cuando llegamos a un consultorio, cuando una persona llega por primera vez a un consultorio psicológico, ¿sí? Lo primero que debe hacer un terapeuta es hacer poner en contexto más bien a la persona en cuanto a lo que va a pasar dentro del consultorio. ¿Sí? Entonces se hacen varias cosas. La primera, ¿sí?, es llenar una historia clínica. ¿Qué es una historia clínica? Una historia clínica es un documento que contiene tus datos principales, tus nombres, tus apellidos, tu edad de nacimiento, tu lugar de nacimiento, si eres casado, soltero, si tienes hijos, si no tienes hijos, ¿sí?, si tienes seguro, qué seguro tienes, qué compañía, cuál es tu tipo de afiliación a ese seguro de salud, todo esto. Estos datos en general, estos primeros datos, son de relleno obligatorio por Ministerio y Secretaría de Salud. ¿Sí? Después vienen otros datos a llenar, como motivo de consulta, un poco de la historia de la persona, ¿sí?, y todo lo que nosotros denominamos como la anamnesis del caso, es decir, todo lo que lleva a que la persona vaya a consulta, su historia, su evolución. Cómo nació, si fue un parto natural, si fue por cesárea, si hay antecedentes familiares de enfermedades psicológicas o psiquiátricas, todo este rollo. Posteriormente a llenar esta registro clínico, ya el terapeuta se va a centrar básicamente en dos cosas. Una, en el motivo de consulta, que ya lo habremos dicho, y va a empezar a hacer preguntas alrededor de ese motivo de consulta para ampliarlo.
¿cierto? ¿Hace cuánto se viene presentando? ¿En qué momento se presenta? ¿Por qué te preocupa? ¿Qué fue lo que te llevó a ir a tomar la decisión definitiva de buscar una asesoría psicológica, etcétera? También va a preguntar sobre tu historia familiar. Por lo general, hay psicólogos, psicólogas que no lo hacen porque su corriente, su, su marco teórico terapéutico no se interesa en ese tipo de historia. ¿Sí? Posteriormente te puede preguntar cuáles son tus expectativas en el proceso. ¿Sí? Expectativas como es que quiero mejorar, quiero salir adelante. ¿Sí? Y van a ir conversando. Normalmente una primera sesión con un psicólogo puede durar 1 hora o un poquito más dependiendo del psicólogo. En ese lapso de tiempo el psicólogo tiene que conocer tu motivo de consulta y antes de finalizar la consulta te va a hacer una devolución, que generalmente la devolución consiste en decirte cómo ve el caso, cómo lo entiende tu dificultad, que puede lograr él ahí rápidamente analizar del caso, un análisis previo, porque pues obviamente tiene que tener una valoración mucho más profunda para entender el caso, y qué sugiere de trabajo, cómo se va a trabajar. Normalmente dentro del trabajo el primer punto es hacer una valoración psicológica completa que ya ha iniciado desde que entras al consultorio. Desde que empiezas a hablar con él ya está tratando de entender tu forma de pensar, tus estructuras, etc. Y va a empezar entonces, como te digo, a contarte qué es lo que él piensa que deben hacer, cómo van a trabajar ahí en ese contexto terapéutico. Se pueden hacer otro tipo de preguntas, dependiendo del caso. Si es un caso, por ejemplo, en parejas, para hacer preguntas a los dos que le permita a él o a ella como psicólogo, psicóloga, entender un poco más del caso. ¿Sí? Cuando es en pareja, por ejemplo, es más complejo, porque te trata de entender el motivo de consulta desde cada una de las personas, cómo ve cada una de las personas la problemática, ¿sí? Y posteriormente la devolución. Es muy importante que en esa primera consulta ustedes intenten hacer eh, todas las, o no, más bien o mejor, despejar todas las dudas que tengan, ¿sí? Acerca de cómo, qué vamos a trabajar. No sé, a veces le preguntan a uno, por ejemplo, ¿será que sí es posible solucionar esta dificultad? Etcétera. Uno como terapeuta tiene una obligación y es darle tranquilidad a ese paciente o a esos pacientes cuando es pareja o cuando es familia completa. ¿Sí? Darle tranquilidad de que están en un lugar donde se les va a ayudar. Quiero hacer en este momento un poco antes de irme a otras cosas, de hincapié, de énfasis en algo que es muy, muy importante. Dentro de las cosas que el terapeuta te debe mencionar cuando hace ese encuadre inicial, el encuadre inicial quiere decir donde él te presenta, ¿cierto? Donde incluso él se presenta quién es él, qué espera del proceso, cómo van a trabajar, ¿sí? Cuál es su especialidad. ¿Sí? Hay una parte donde muchas veces a las historias clínicas lo tienen, que es un consentimiento informado, que es lo mismo cuando tú vas a clínica y te van a hacer una cirugía, te hacen llenar un consentimiento informado, es que te dicen, vea, este procedimiento que le vamos a hacer tiene estos riesgos, ¿sí? Y usted firma. Lo mismo pasa acá. La mayoría, o muchos, ya se está acostumbrando a que en psicología y en terapia se tiene consentimiento informado. ¿Por qué? Porque los procedimientos o los procesos psicoterapéuticos, como son de tanta profundidad, pueden generar crisis puntuales que el mismo psicoterapeuta debe manejar. ¿Sí? Debe manejar a profundidad. No se trata, o por lo menos yo como profesional siempre lo hago, y no dejo que ningún paciente se me vaya en crisis para la casa. Trato de calmarlo y de bajar la crisis lo más posible. ¿Cierto? Obviamente pues no siempre sale, no siempre es así. Se van un poco más calmados, pero bueno, en fin.
también es una responsabilidad, uno tiene que saber qué pregunta y cuándo lo pregunta, como terapeuta. O sea, yo no puedo, faltándome 15 minutos para terminar mi periodo de mi sesión, hacer una pregunta que sé que me puede abrir una crisis en el paciente. Sería un acto irresponsable mío. Entonces uno debe saber llevar el proceso de tal manera de que no se abran esos huecos, faltando muy poco para terminar la sesión. Entonces, está lo del consentimiento informal y lo otro, que se tiene que hacer muy claro, es que nosotros los terapeutas, y si no se lo dicen, pregúntenlo, trabajamos sobre un piso que es un código de ética. Y ese código de ética, yo diría que el punto más importante del código de ética de un terapeuta, ¿sí? Está lo que es eh, el sigilo profesional, ¿sí? O el silencio profesional. Es decir, en mi caso personal, yo siempre les digo que lo que se habla en el consultorio se queda en el consultorio. ¿Sí? Es decir, yo no puedo hablar con nadie de lo que el paciente me diga en consulta. ¿Sí? Y se sugiere que el paciente tampoco lo haga. ¿Por qué? Porque es su propio proceso. Y cuando vamos y le contamos a otra persona, ay, mira, fui al psicólogo y me dijo esto y esto, la otra persona va a empezar a opinar. Y lo que va a hacer con sus opiniones es generar dudas en la persona. Se va a generar dudas. Entonces sugerimos no hablarlo y no empezar a hacer el proceso. Otro aspecto importante de la ética y de este sigilo profesional, de este silencio profesional, es que solo se puede romper en caso de extrema gravedad. Que el caso de extrema gravedad, ¿qué implica? Implica básicamente dos vertientes. Una, que la persona, el paciente que está allí, ¿sí? Nosotros nos demos cuenta que está en peligro de muerte, sea por intentos suicidas o porque alguien le quiera matar, que puede pasar. Y dos, que otra persona, una tercera persona esté en riesgo, porque el paciente nos diga, no, es que yo quiero atentar contra tal persona, ¿cierto? Ahí nosotros debemos romper el secreto profesional. Ese secreto profesional se rompe ahí. Cuando hay un caso, por ejemplo, de personas que uno se da cuenta que tienen ideaciones suicidas y que pueden estar en muchísimo riesgo de hacer un intento suicida, uno aborda al paciente y posteriormente aborda a, a alguien de su familia y le pide que por favor cuiden a esta persona por esto, esto y esto. ¿Sí? A veces es muy difícil, porque cuando uno le dice al paciente, listo, mira, hay un secreto profesional que se rompe solamente en estos casos, ya el paciente empieza a callar y empieza a guardar silencio en determinadas cosas. Entonces ya depende del, de la pericia terapéutica, de la pericia del terapeuta, al hacer preguntas y al guiar el proceso de poderse dar cuenta si esa persona tiene o no tiene ideación suicida o riesgo de vida, pues, él o otra persona. ¿Sí? También depende de cuáles sean los síntomas que la persona presente. Hay síntomas que aún inmediatamente lo van a alertar y va a decir, esta persona puede llegar a ser un intento de suicidio. Entonces uno empieza a hacer ciertas preguntas claves para tratar de detectarlo. Y en ese momento uno rompe el silencio, busca un apoyo para esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo hacen y esta persona se regresa a su casa y efectivamente hace el intento suicida, y digamos que lo logre, ¿cierto? Pues lo pueden investigar a uno como psicoterapeuta. Y puede haber un lío de por qué no dijo, por qué se quedó callado. No, uno ahí rompe el sigilo profesional. Sobre todo, en lo personal lo puntualizo mucho con los adolescentes y los chicos, los niños. ¿Sí? Porque para ellos es muy importante, porque ellos los lleva un papá, una mamá. Entonces ellos piensan que el psicólogo, todo lo que ellos cuentan, se lo van a contar a papá y a mamá. Y no es así. Y le da la realidad también a los papás. Voy a trabajar con sus hijos, pero no esperen que yo les diga todo lo que les digan ellos acá en consulta. Yo les voy a dar mi opinión personal, lo que yo veo como profesional, más no lo que ellos me digan. ¿Sí? E igual con los adultos. ¿Sí? O sea, es darle la seguridad a esa persona de que van a estar bien con uno y que pueden confiar plenamente en uno.
Entonces es muy importante que lo tengan claro. Un buen profesional siempre les tiene que decir eso. Siempre les tienes que dar a entender que hay un secreto profesional y que él lo va a guardar y salvaguardar hasta el máximo posible, y que solo hay 2 o 3 situaciones en las cuales él puede romper el secreto profesional. Si por algún motivo él lo rompe sin haber esos 2 casos, ustedes perfectamente pueden dar por terminado el proceso terapéutico y, y buscar otro terapeuta. ¿Qué más pasa allí dentro de estas puertas de un consultorio psicológico? En esta primera sesión, como lo dije, es básicamente eso: llenar una historia clínica, hacer un encuadre, que vuelvo y repito, el encuadre es contarle a ustedes como pacientes qué es lo que va a pasar, cómo se manejan las cosas dentro del proceso terapéutico. Cada terapeuta, cada corriente terapéutica tiene unas normas bajo las cuales se maneja, y esas son las que él va a explicar, ¿sí? Qué es importante para el éxito terapéutico, ¿cierto? Normalmente en una segunda sesión, por ejemplo, ya entramos más a fondo en lo que es la parte evaluativa del paciente. Es decir, venir algunas pruebas psicotécnicas, algunas pruebas psicológicas de personalidad, proyectivas, que son en dibujos o cosas de ese tipo, donde nosotros vamos a mirar y analizar su personalidad, sus emociones, y vamos a mirar dónde está el problema para poderlo trabajar. Porque ese es como nuestro, así como para los médicos quieran mandarle a ustedes a hacer radiografías, exámenes de sangre, exámenes de una cosa, es lo que le va a permitir a él decir: vamos a tomar estas medicinas o vamos a hacer estos procedimientos para nosotros. Las pruebas psicológicas son las que nos van a decir: ah, listo, entonces tenemos que trabajar autoestima, tenemos que trabajar estos miedos, estas fobias y lo demás. De ahí en más, lo que se viene ya el proceso terapéutico como tal, que ese sí varía de acuerdo a la corriente psicológica que se escoja, que eso ya estaremos hablando en un próximo video, como les decía, donde vamos a hablar de cómo escoger un buen psicólogo, que es muy importante, porque hay gente que me dice: pero es que llevo 3 psicólogos y no me acomodo con ninguno. Bueno, hay que mirar qué está pasando allí. Ya los procesos terapéuticos, como les dije, varían de acuerdo a cada terapeuta, pero por lo general consiste en una charla donde vienen preguntas, van preguntas y van a empezar a poner en práctica cosas, análisis conjuntos. ¿Sí? No es solamente el terapeuta el que hace, el paciente también tiene que colaborar, tiene que entrar a mirarse y a decir: sí, lo que usted me está diciendo es cierto, me parece muy bien, o si no, pues también. Yo siempre les digo a mis pacientes: si hay algo de lo que yo les diga que no les está pareciendo, háganmelo saber, para que analicemos juntos qué es lo que está pasando. Porque muchas veces uno como psicólogo también se puede equivocar, ¿por qué no? Pero también se puede equivocar uno por falta de elementos. Ah, aquí hay una cosa muy importante, y es que los psicólogos, los terapeutas, trabajamos en base a la historia que ustedes nos cuentan. Entonces, si ustedes vienen a mi consulta y me cuentan una historia que se inventaron, yo voy a trabajar sobre ella. Entonces, no esperen cambios, porque no va a haber cambios. ¿Sí? ¿A dónde voy con esto? A que el psicólogo se va a hablar con la verdad, a contarle la verdad. ¿Sí? Bueno, ¿qué más se me puede escapar dentro de ese mundo de la psicología? Realmente un proceso terapéutico es un proceso donde vas a hablar, donde te vas a mirar, donde te vas a revisar, y el psicólogo te va a proveer de unas herramientas o te va a fortalecer unas ya existentes para mirar la dificultad de otra forma. ¿Sí? Es mirar una dificultad desde otro punto de vista y empezar a buscarle soluciones. Yo los invito a que hagan procesos terapéuticos. Van a ver que es una cosa maravillosa, maravillosa. Bueno, familia, por ahora no es más. Si les gustó, dale like al video, compártelo en tus redes sociales. Si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que yo los estaré leyendo, sus sugerencias sobre qué temas quieren que se hablen, y yo voy a hacer el video sobre esos temas. Próximamente tendremos un video sobre cómo escoger un buen psicólogo, y en los temas de hashtag o numeral aprendiendo psicología vamos a estar hablando de Sigmund Freud, un gran teórico de la psicología.
Bueno, familia, por ahora no es más. No se les olvide compartir esto, contarles a la gente en sus redes sociales y en su círculo que hay un psicólogo cerca de ustedes. Se me olvidaba. A todos aquellos que vivan en la ciudad de Medellín o sus alrededores y quieran una, una consulta privada conmigo en mi consultorio, abajito en la cajita de descripción estoy dejando mi WhatsApp para que se contacten conmigo, para que puedan separar su cita y por el solo hecho de ser parte de esta familia de asesoría psicológica van a tener un descuento en sus consultas y un muy buen descuento, así que no lo pienses más, escríbeme y separa ya tu cita. Sé que no te vas a arrepentir y sé que vas a disfrutar de un proceso terapéutico donde vas a crecer como persona. Bueno, familia, ahora sí me despido. No se les olvide que la familia es lo primero. Chao, chao.